Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, nuestro espacio de cada viernes. Todos los viernes a las 9 de la noche, 9 p.m. hora Colombia. Desde la semana pasada, concretamente hace 8 días, iniciamos una nueva serie, El verdadero hombre, solo para varones. No olvidemos, estamos ya unas pocas semanas de darle inicio a nuestro Congreso de Varones. Estamos calentando motores en aras a ir para allá. Los voy a estar acompañando en este Congreso y los voy a estar ahí esperando. Bueno, esperando que ya estemos pues haciendo todo lo necesario para estar presentes, quiere decir presentes desde el punto de vista virtual, en nuestro Congreso para Varones. El verdadero hombre. Hoy vamos a ver compromisos del verdadero hombre. ¿Qué compromisos debemos tener? Recordemos lo que vimos hace una semana exactamente, las 4 llaves del verdadero hombre. Y algo fundamental, que es necesario recibir a Cristo, es necesario hacerlo para poder seguirlo, para poder imitarlo y para poder ser como Él. Llegó el momento de mencionar algunos compromisos, algunas decisiones. Si usted es un hombre que busca la verdadera masculinidad, considere si estos compromisos, entre muchos otros, lo aclaro, hay muchísimos más, naturalmente, tendrían un impacto significativo en su vida, concretamente en su masculinidad, si se aplicaran activamente en su rol pues, de líder, de empleado, de esposo, de padre, de hijo, en el rol en el cual usted pues, se desempeña, o en varios roles, naturalmente en los cuales usted, pues día a día, debe desempeñarse. Primer punto, primer decisión, primer compromiso. Comprométase a ser un hombre que se somete y siga a una autoridad que es mayor a la suya. Recordemos que Dios es el creador del hombre y por lo tanto el creador de la hombría, de la masculinidad. Cuando Dios creó al hombre, entre muchas otras cosas, le delegó autoridad, pero fue delegada, de manera que el hombre tiene a alguien a quien responder, que es a Dios, y eso es hombría, el someterse y el seguir y estar sujeto a una autoridad que es mucho mayor, es más, a aquel de quien emana pues toda la autoridad, que es Dios, que es Cristo. Nuestra autoridad, por cierto, es delegada por parte de Dios, pero delegada para ejercerla así, bajo los parámetros que Dios dice. Bueno, todo esto lo seguiremos ampliando. Recordemos Lucas 9. Vamos a mirar a partir del versículo 69. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Jesús decía una y otra vez, sígueme. Venía en pos de mí, como le diría a Pedro, a los pescadores, como le diría a Mateo, como le diría a sus discípulos. Vengan, síganme. Jesús le dice a otro por ahí, sígueme. Pero ¿cómo le respondió? Bueno, primero deja que vaya y entierra a mi padre. Ahora, de ninguna manera, aquí con esto nuestro Señor nos está diciendo pues que hay que actuar de manera insensible. No, de manera alguna. Que de desprenderme de una responsabilidad tan fuerte como estas. Sígueme, dice el Señor. Sino que miremos atentamente, con cuidado, lo que el Señor le responde. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Algo que es, pues, algo que es realidad, algo que es verdad. Recordemos que todo esto ocurre, obvio, es apenas lógico, pero hay que mencionarlo, pues, antes de la muerte del Señor.
Y sabemos que la vida únicamente está en Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección, para que yo pueda experimentar vida eterna. Sin Cristo no hay resurrección. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que aquellos inclusive que hoy pueden tener carne y hueso, que están vivificados, que tienen un corazón que está palpitando, pues están muertos, porque sin Cristo están muertos. Entierren a sus muertos, es lo que me dicen aquí. Y tú anuncia el reino de Dios. Anuncia el reino de Dios, donde sea necesario. Ahora, este es un pasaje que también nos permite vislumbrar algo muy interesante. Y es lo siguiente. Este pasaje lo puedo aplicar inclusive cuando perdemos un ser querido. Pero ¿cómo podemos compartir esto, Jamie? En un funeral, por ejemplo, terrible. Que diga, dejen que los muertos entierren a los muertos y yo me voy. No, miren lo importante. Ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué tal que hoy, ya conociendo que en Cristo está la vida, conociendo y sabiendo ciertísimamente que por medio de Él, usted y yo resucitamos para vida eterna? Pues, ¿qué tal que un funeral se convierta en un escenario para yo anunciar el reino de Dios a todos? En un momento sí de tristeza, un momento de dolor, en un momento de luto, un momento de lágrimas. Nada de esto está prohibido, por supuesto, por parte de Dios, por parte de su palabra. Nada de esto. Pero ¿qué tal que yo lleve ese mensaje a ellos? ¿No les parece que el anunciar el reino de Dios aún en los funerales es lo que debo llevar a otros? Es el mensaje que debo comunicar a otros, que hay vida y que hay vida eterna. A eso es a lo cual se refiere. Independiente de lo que yo esté haciendo, si yo estoy allí en una barca, si yo estoy allí ocupando o más bien ejerciendo una responsabilidad que se me ha legado, si yo estoy en algún funeral, si estoy en cualquier parte, al anunciar el reino de Dios siempre. Miren que este personaje, ¿qué es lo que dice? Sígueme. Y él dije, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué quiere decir? O sea, no, pues, compartimento, no, es que mis prioridades, es que cuando voy a enterrar a mi padre, eso no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que quiso decir Jesús. No dice aquí. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ve. Eso es el seguir a Cristo. ¿Saben lo que es el seguir a Cristo? Anunciarle el reino de Dios. El seguir a Cristo, ¿saben lo que es? Anunciar el reino de Dios. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Y luego dice, te seguiré, Señor, dice otro, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hay que seguirle. Me comprometo con aquel que es mi autoridad. Y llevo a cabo eso en mi vida. Comprométase con ser un hombre que se somete entonces, que sigue, que se sujeta a la autoridad de uno que es mucho más grande que usted, de su Creador, de aquel en quien está la vida. Y ese es Cristo. En segundo lugar, podemos denominarlo de esa manera, porque estamos hablando aquí un poco más tranquilos. La idea no es que aquí pues hablemos con términos demasiado precisos, sino un poco más relajados, de tal manera que podamos entenderlos mejor. Segundo, comprométase a sacrificar todo lo demás para consagrarse a ser un verdadero hombre. O sea, para ser como Jesús. Entonces, que nada ni nadie lo distraiga de esto. Comprométase a esto. Seguramente el no sacrificar puede ser el adecuado, puede que no. O sea, comprométase más bien a dejar todo lo demás, a ponerlo en un plano secundario, para que usted se dedique, se consagre a ser un verdadero hombre. No hay tiempo que perder. No puede ser el día de mañana, sino para ser un verdadero hombre. ¿Qué tal que usted hoy, por poner un ejemplo, usted tenga 30 años y usted diga, no, eso voy a iniciarlo a partir de los 33 años? No, no puede ser. Hágalo ahora, en este momento. O sea, comprométase con ser como Jesús. Conságrase
para ser un verdadero hombre. O sea, para ser como Jesús, que Él es el verdadero hombre. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué le está queriendo decir esto? Un soldado, claro, sufre penalidades, pero por supuesto que sí, porque un soldado pues tiene demasiada responsabilidad, pero soldado debe ser disciplinado, se levanta temprano, debe estar dedicado a ello, está 24 horas al día pensando en ello. En tantas ocasiones pues seguramente no tiene descanso, porque está en campaña, porque se presentó una situación, porque debe ir y asumir una posición como soldado, de ir al campo de batalla, y sufre penalidades. Por supuesto que sí. Y debe correr y experimenta cansancio, mucho peso seguramente, el cual debe llevar, como todo su equipo de dotación, socorrer a otros, ponerlos allí a sus espaldas. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Miren lo que le dice el anciano, podríamos decir, Pablo al joven Timoteo. Ustedes y yo somos soldados de Jesucristo. Y eso es, somos soldados de Él. ¿Ustedes quién creen que es nuestro comandante en jefe? Pues Él, el verdadero hombre. Y me consagro para ser como Jesús. El resto ya pasa a un segundo plano. Luego dice, claro, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida. Milita. ¿A qué se está refiriendo? Ninguno que es militar. Miren que está hablando de soldado. Ahora, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, es incompatible todo ello. No, estoy en los negocios de Dios. Estoy en esto. Yo soy soldado de Cristo y yo estoy militando en todo esto. Y yo milito siempre. Y yo soy soldado de Cristo siempre. No puede haber excepción. En mi lugar de trabajo, en mi estudio, en mi casa, en mi tiempo de esparcimiento con mis hijos. Siempre estoy allí siendo soldado de Jesucristo. Y me estoy consagrando. Y me consagro a ser como Jesús. ¿Dónde? En el lugar de trabajo. Me consagro a ser como Jesús en mi relación con otros. A ser como Jesús con mis hijos, con toda mi familia, con mi esposa. A ser como Jesús. O sea, a ser un verdadero hombre. A eso me consagro. A ser, por supuesto, como Él. Entonces yo no me enredo en algo distinto a ello. No se enrede en algo distinto a ello. Un verdadero hombre en mi relación y en mi comunión con Dios. Por eso dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuevamente, habla de soldado, habla de militar, o de aquel que milita. Habla nuevamente de soldado en tan solo estos dos cortos versículos. Aquí el Señor nos invita a todo ello, nos desafía a todo ello por medio del apóstol Pablo. Y a veces es duro, hay que sufrir penalidades. Cuando usted se consagra a ello, dentro de su hogar, claro, con sus hijos, en la crianza, solamente tiene un lugar de trabajo que es hostil, los desafíos que tiene cuando usted está emprendiendo, y usted sufre penalidades en muchos lugares, pero no olvidemos, como buen soldado, sea un buen soldado, y un buen soldado es aquel que se consagra. Filipenses 3, versículos 12 en adelante, dice, aquí el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje es clave, fundamental. Qué pasaje tan edificante, pero tan diciente para nosotros, para los varones. Pablo, usted ve a Pablo allí. ¿Y Pablo qué es lo que dice? Es que yo no lo he alcanzado todavía. ¿Usted cree que usted ha alcanzado? ¿Ha alcanzado ya? ¿Usted cree que ya es un varón
o que es un hombre que usted ya es perfecto, como dice aquí, ni que ya sea perfecto. No, yo no lo he alcanzado. Ustedes y yo no hemos alcanzado todavía. Nos falta mucho acerca de la hombría. Muchos seguramente pueden asumir esto como algo ofensivo, con un lenguaje ofensivo, pero claro que no, porque hemos definido claramente qué es la hombría. Y no lo defino yo, lo encontramos claramente en la Biblia. Jesús es el verdadero hombre. Por supuesto, no que lo haya alcanzado ya aplicado esto para nosotros, para los varones, ni que yo sea perfecto, estoy lejos de ello. Pero ¿qué quiere decir? Pero yo prosigo eso. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué le dice al joven Timoteo? Aquellos varones jóvenes, por cierto, también este mensaje es para ustedes, bueno, también para todos nosotros. Sino que prosigo. ¿Qué quiere decir? Yo no me quedo estancado, yo sigo, porque yo estoy consagrado a todo ello. El hecho que me falte todavía demasiado, que yo todavía no lo haya alcanzado, no quiere decir que entonces pues voy a tirar la toalla en términos boxísticos. No, no quiere decir de manera alguna que yo me enrede en otras cosas. No, yo me comprometo a sacrificar todo lo demás para consagrarme a ser un verdadero hombre. Para ser como Él, para ser como Jesús. Pero que estoy avanzando, sí. Pero que prosigo hacia eso, sí. Para ver si logro aquello por lo cual también fue asido, por Cristo Jesús. Nuevamente, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, dice Pablo. Yo no he podido todavía alcanzarlo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Mire, lo primero que me dice el versículo 12, o algo clave, yo prosigo. Y aquí, ¿qué dice? Me extiendo a lo que está delante. ¿Proseguir qué es? ¿Qué es? ¿Mirar para atrás? No. Como dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ciertamente, ¿qué quiere decir? Yo cerré esa puerta y mi viejo mundo, mi vieja manera de ser, que queda ya como algo que quedó atrás, pero que yo no puedo traerlo al presente. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dedicarme a algo distinto que consagrarme totalmente a ser como el verdadero varón, en el término total e integral de la palabra. Es que además no tengo tiempo para hacer otra cosa. Si aún me consagro a esto y me falta demasiado y todavía no lo he alcanzado, como ya lo dice reiterativamente Pablo aquí en otro versículo, pues entonces, si yo me dedico a otras cosas, pues jamás voy a lograr absolutamente nada, y mucho menos la prioridad de mi vida. Consagrarme a ser como el verdadero varón. ¿Qué hay que hacer? Olvidarme, ciertamente. ¿Qué quiere decir ciertamente? Ya, eso fue el pasado, ciertamente. Es que eso ya no parte de mi vida. Esa puerta ya la cerré, y la cerré con llave, le puse candado, pero me extiendo a lo que está por delante. Entonces, un hombre consagrado prosigue. Un hombre consagrado a ser un verdadero varón se extiende a lo que está por delante. Y eso es lo que Dios hace en su vida. Continúa, prosigo a la meta. ¿No se han dado cuenta? El término proseguir, yo continúo a la meta. Prosigo, dice el versículo 12. No, continúo. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy un conformista. Yo que estamos aquí, pues ampliando un poquito el punto segundo, o el compromiso número 2. Yo no soy un conformista. No. Es que yo ya alcancé, Jimmy. Ya me conformé con esto. No. Y aunque mis años sigan avanzando y yo el día de mañana sea de avanzada edad, yo no puedo decir que lo haya alcanzado ya. Porque Dios por algo también me deja aquí en esta tierra, para que yo siga. Y mientras Dios nos dé a los varones aliento de vida, aquí en esta tierra, desde el punto de vista, obviamente, desde el punto de vista de este cuerpo, de este cascarón, el cual, por cierto, pues morirá. Yo resucitaré, este cuerpo no, pero yo sí, por medio de Cristo. Pero aquí que vemos, que yo he de proseguir siempre a la meta. Y mientras yo tenga vida, yo tengo que seguir prosiguiendo. Yo creo que proseguir a la meta, siempre. Y siempre decirme, no lo he alcanzado, pero prosigo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí aplicándolo esto para nosotros. El supremo llamamiento en Cristo Jesús de ser como Él. Voy para allá. Yo sigo al premio del supremo llamamiento. Vaya tras ese premio. ¿Cuál es ese premio? Sea un verdadero varón. Siga.
Y ese es el llamado que usted tiene. Los hombres, el verdadero varón tiene un llamado de Dios. Tenemos ese llamado. Y Dios lo ha llamado a usted para ser un verdadero varón. El verdadero varón, el hombre que Dios tiene y que Dios quiere para usted. Le ha entregado absolutamente todo. Le entregó Dios a su Hijo Jesucristo para que usted tenga claro de no solamente quién es un verdadero varón, qué es ser un verdadero varón. Este segundo punto entonces, comprométase con ser un varón consagrado. Tercero, vamos a ver, comprométase a perseverar en el andar con Jesús y a no volver a perder la masculinidad. Recordemos que la masculinidad se pierde con la caída del hombre. Y por lo tanto, usted y yo nacemos, sí, nacemos con una masculinidad defectuosa. Nacemos así. Y eso va pasando de generación en generación. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que volver a perder la masculinidad. Porque por medio de Cristo, recordemos, sí es posible volver a lo que Dios tenía para el varón, a la masculinidad que Dios tenía para el hombre. Juan capítulo 6, el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, me dice la Biblia, muchos, no eran pocos. ¿Saben ustedes que él no tenía solo 12? Habían varios, en alguna oportunidad llegó a tener, cuando envió 70, por ejemplo, discípulos suyos, de 2 en 2. Los envió para compartir. O sea, pues para que vayan y compartan y prediquen el reino. Con algunas instrucciones claras que les dio. Muchos no andaban con él. Ya, no volvieron atrás, volvieron. Y ya andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros, también vosotros? Le respondió Pedro a continuación, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Comprométase a nunca volver atrás. Porque el día que usted vuelve atrás, téngalo por seguro, va a volver a perder la masculinidad. Lo va a volver a perder. Va a perder la hombría que está en Cristo y únicamente en Él. No hay que volver atrás. Hay muchos entonces que vuelven atrás. Qué difícil es ser un verdadero varón. Lo ha sido desde los tiempos de Pablo, por eso Pablo nos le habla a Timoteo. Lo sabemos, que eso es vigente hoy en día. Y ya no andan con Jesús. Hay muchos que no andan con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren andar con Jesús? ¿Por qué toman la decisión de andar con Jesús? Ah, dura palabra es esta. Aún entendemos en la palabra de Dios. Dura palabra es esta. Y muchos volvieron atrás. Uy, el Señor nos da una palabra muy dura. Y entonces se contentan con la mediocridad de lo que es la hombría. Pero tenemos tanta mediocridad en los hombres. Tanto. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir? De ser varones, de tener claridad en cuanto a nuestra masculinidad, que es por medio de Cristo. Entonces, con Cristo entendemos algo, que eso es ser un verdadero varón. El resto, nada tiene que ver, nada. No obedece al diseño de Dios para el varón, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios a través del varón, en el modelo que Dios tiene por medio de Cristo para el varón. ¿Ustedes se quieren ir también? Dios le está preguntando, ¿usted quieres irte también? ¿Acaso quieres irte también? ¿Quieres volver atrás? ¿O usted va a ser de aquellos como Pedro? Ah, ¿saben quién es Simón? Aquí dice Simón Pedro. Simón era el viejo hombre, pero Pedro era aquel verdadero varón. El hecho de que nuestro Señor, sí, Dios le haya cambiado el nombre por Pedro, a partir de ese momento no quiere decir que Pedro ya lo alcanzó todo. Lejos
De ello lo encontramos lejos. Y a los que conocemos y nos fascina la historia de Pedro, la vida de Pedro, pues sabemos cómo Dios lo fue formando. Pero miren, este Simón nos representa a nosotros. Usted llega usted a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Póngalo de esta manera. Usted llega a esa brigada donde Él es su comandante en jefe. ¿Se acuerdan? Usted llega como soldado, ¿recuerdan? Llega como militar, tal como Pablo así lo comparte. Y se lo dice a Timoteo. Usted llega allá como soldado, usted llega como Simón. Pero ¿saben? Allí Jesús, su comandante en jefe, lo va formando como Pedro. Y usted llega allá, a esa brigada, a prepararse, a aprender qué es el ser un verdadero varón. Por eso dice, ¿a quién iremos? Dice Simón Pedro. A veces el Señor lo llamaba Simón, hijo de Jonás, porque está actuando como aquel que no es un verdadero hombre, como en Juan 21. Y a veces le pregunta, Señor, ¿me amas? Como aquel que le negó al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que eso es un verdadero varón? Pues claro que no. Un hombre que ahí vemos que volvió nuevamente a perder su masculinidad por un momento, pero el Señor lo restaura. Sabemos que es así. Y encontramos en el libro de los Hechos a un verdadero varón que solamente no lo alcanzó ahí cuando vemos el primer discurso de Pedro, pero como dice Pablo, pero él proseguía a la meta y estaba en esa formación, claro, para llegar allá. Y le dice, le diría mucho antes de esta historia del libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta con poder frente a toda una multitud. Aquí le diría antes, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida a este hombre? Es que Jesús es vida al hombre. El hombre solamente encuentra vida en él, la vida del verdadero varón. ¿Será esta su respuesta a Dios? ¿Por qué no le dice a Dios hoy también? Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Yo a quién voy a ir? ¿En quién voy a buscar modelo alguno? ¿A quién voy a invitar? Solamente tú tienes palabras de vida. El resto son, claro, son caricaturas de hombría que tiene este mundo. Pero solamente Él tiene palabras de vida. Y yo he creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos visto hasta el momento 3 compromisos. Nos falta todavía varios compromisos. Y los seguiremos allí compartiendo aquí en nuestro espacio de cada viernes. Quiero invitarlos para que entonces ahora pues nos dispongamos para estar delante del Señor y nos acerquemos a Dios como tenemos que hacerlo, como lo hicimos cuando recibimos a Cristo y como lo seguiremos haciendo cada 8 días. Vamos a orar. Ahora, Señor Dios, hoy te digo, Señor, sí, me comprometo, Dios, a siempre tenerte como la cabeza en mi vida, a someterme a ti, porque eso es lo que hace aquel verdadero varón que reconoce que es creación, criatura tuya. Y aquí dígale a Dios, me comprometo a ser como aquel soldado que no se enreda en los negocios de la vida, sino que milita aquí contigo, a consagrar mi vida a ello, a deponer de todo lo demás, pero a consagrarme únicamente para proseguir a la meta, para continuar, para perseverar en esta escuela, esa escuela de formación en aras a ser el verdadero varón. Y usted puede de hoy ser un verdadero varón. El verdadero varón es aquel que no lo ha alcanzado ya, pero que prosigue hacia esa meta. Eso es el verdadero varón. Teniéndote a ti como modelo de mi vida. Y tú todo lo hiciste, Señor, mostrándome en qué consiste esto, de qué se trata. Soy Dios. Dígale a Él entonces también en este momento. Sí, es mi compromiso delante de ti.
mi Señor y mi Dios. Dios, esto lo hago de corazón delante de ti. Y tomo la decisión de nunca volver atrás, de no perder, Dios, mi masculinidad. No la masculinidad, porque solamente existe una, y es aquella que tú has tenido y que tienes para mí. Y de continuar, de nunca mirar atrás. Y te digo yo a ti, y dígale al Señor, usted como varón, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida, y solo tú, para este varón. Ahora, que Dios, que su comandante en jefe, de quien usted es soldado, los bendiga en esta noche. Amén. Bueno, qué alegría poder compartir este tiempo con todos los varones, bueno, y también con todos y con todas. Seguramente aquí me están viendo, como siempre, están bienvenidas. Si su esposo no nos acompañó, si algún conocido, su papá, lo que sea, señora, con su hijo, pues siéntese con él y vean este programa. Vemos que este programa queda siempre allí colgado en nuestro canal de YouTube. Soy ICT, por si acaso no lo pudo ver, en la hora en la cual pues le estamos emitiendo siempre de 9, más o menos hasta las 9:30, a veces unos minutos después, a veces unos minutos antes. Qué alegría poder compartir con ustedes este viernes. Recordemos, nos estamos acercando poco a poco a nuestro Congreso de Varones. Ahí los voy a estar esperando. Que tengan un feliz viernes, un feliz de semana. Que Dios los bendiga.